referentes que compartimos como latinoamericanos, ¿no? En el trabajo social. Así que bueno, Carlos, me parece que ha sido designado para comenzar. Ha sido nominado. Ha sido nominado. ¿Ahí? Nosotros no te escuchamos. Recién a María Sabina la escuchamos perfecto. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Sí. ¿Tiene para subir volumen? A ver. Hola. Ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha perfecto. Claro, pero ellos nos escuchan bien quizás por eso, pero nosotros el audio de ellos lo recibimos por la compu, no por eso. ¿Y ustedes se escuchan bien? ¿Quiénes están atrás se escuchan bien? La compu. Sí, es este el parlante. Capaz Sí, que, no sé. que le arranca, vamos a pedirle al Rafa ayuda. Ajá. Bueno, arrancamos si te escuchan y... Súper. Sí, ahí va. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento tremendamente honrado de estar acá compartiendo con ustedes y con los compañeros que están en Argentina también para reflexionar sobre, bueno, compartir algunos elementos sobre el ejercicio disciplinar, en este caso, en el caso de Chile, que es lo que me corresponde, digamos, donde me he involucrado un poquito más, ¿no? En términos de investigación. Compartirles que, bueno, les quiero más bien compartir brevemente algunos resultados de algunas investigaciones de compañeros trabajadores sociales que están en la implementación directa de programas y políticas sociales en el país, digamos, en Chile. Un punto central, digamos, como un punto de inicio para la conversación, es que en este caso los resultados que les quiero compartir tienen que ver con colaboración en la intervención, pero entre trabajadoras y trabajadores sociales. De repente podemos decir por qué para el caso chileno es importante mirar la colaboración entre trabajadoras y trabajadores sociales. Primero, porque el trabajo social en Chile es una disciplina altamente fragmentada. Una de las herencias que dejó la dictadura militar en nuestro país es, digamos, la emergencia, digamos, la generación de diversas ofertas formativas en trabajo social en el país, que de repente para Uruguay puede ser un poco distinto, ¿no?, a lo que tenemos acá en el país. Pero en uno de los últimos conteos que hacíamos, revisábamos que en Chile, en un país tan pequeño también como Chile, no es un país tan grande en comparación a otros países, digamos, del globo, teníamos más de 400 ofertas de formación en trabajo social. En Chile, la carrera se imparte en universidades, donde los profesionales obtienen el título y el grado de licenciado. El grado es relevante porque les permite después seguir estudios posgraduales, pero también tenemos, particularmente con una fuerte explosión en el marco de la dictadura y que permanece hasta el día de hoy, la figura de lo que se llama institutos profesionales, donde las personas se forman en trabajo social, obtienen el título, pero no obtienen el grado de licenciatura. Y también existe digamos, la figura de los centros de formación técnica, donde las personas estudian 2 años, 2 años y medio en promedio, a 3 años y obtienen un título técnico profesional en trabajo social. Y una característica también que tiene el trabajo social en Chile hasta el día de hoy es que cada escuela tiene su impronta de formación. Entonces, para nosotros era importante mirar los temas de colaboración en la intervención, porque decíamos, bueno, es importante, por ejemplo, mirar la colaboración interdisciplinar que se produce con otros compañeros como de la psicología o de otras disciplinas en el marco de la intervención, pero mirar la colaboración en la disciplina del trabajo social se volvía profundamente relevante porque no es lo mismo estudiar en casa de estudios A que estudiar en casa de estudios B. Cada universidad tiene su impronta paradigmática en términos de la formación, en términos metodológicos, en términos teóricos, etc. Para eso mirábamos elementos que tenían que ver, digamos, que hicimos en este estudio que les quiero compartir. Miramos 2 casos en particular. 2 casos diversos. Miramos colaboración en la intervención de programas de primera infancia, en primera niñez, digamos,
y también miramos el otro extremo, miramos cómo se daba la colaboración en programas dirigidos a personas mayores, ¿ya? Para ver qué elementos comunes existían ahí, qué diferencias existían, etc. Entonces, de cara a, digamos, a lo que nos, digamos, los elementos que logramos identificar con esto, entrevistando a compañeros que estaban implementando programas en estos dos ámbitos, uno de los elementos que les consultábamos, digamos, entrevistándolos en sus lugares de trabajo, era qué facilitaba la colaboración y qué obstaculizaba la colaboración entre trabajadores sociales. Y veíamos que estos facilitadores y obstaculizadores podían darse en tres grandes niveles. Un nivel de carácter institucional, que tenía que ver con las orientaciones de política pública, de política social. Un nivel organizacional, que tenía que ver con los espacios de trabajo, desde donde estaban implementando las intervenciones, y un ámbito personal. Acá teníamos diferencias que tenían que ver también con la persona que nos contestaba la entrevista. Por ejemplo, teníamos elementos que podían ser vistos tanto como facilitadores como obstaculizadores por las personas. Por ejemplo, los diseños de las políticas sociales, en algunos casos, eran relevados como facilitadores de la colaboración porque entregaban un marco de orientación, porque definían roles respecto a que teníamos que trabajar tanto en primera niñez como en personas mayores, pero en otros casos también era relevado como un obstaculizador, particularmente cuando, por ejemplo, los diseños no respondían o no eran lo suficientemente flexibles para abordar necesidades particulares que estaban presentes en los territorios. No era lo mismo para algunos trabajadores sociales que la orientación de la intervención te diga cómo trabajar en espacio territorial A versus espacio territorial Z. No es siempre igual. Entonces, desde ahí eso generaba un elemento de tensión. El financiamiento de los programas también en algunos casos se relevaba como un elemento que facilitaba la colaboración porque descomprimía en términos de poder sostener actividades propias del trabajo profesional. Sin embargo, en otros casos, el financiamiento de la intervención se reconocía como precario, se reconocía como un financiamiento que era insuficiente, que tensionaba, digamos, el trabajo que se desarrollaba en la intervención. Las condiciones de contratación también en algunos casos eran relevados como facilitadores, pero también como obstaculizadores. ¿Por qué en este caso? Y aquí también me gustaría preguntarnos y reflexionar entre países si ocurre un poco lo mismo en nuestros distintos espacios, en nuestros distintos países. Porque las contrataciones, lo que tiende a ocurrir es que trabajo social es una carrera que en Chile tiene campo laboral, o sea, hay una alta empleabilidad en trabajo social, en términos simples, que termina la carrera y se consigue trabajo. Ahora, distinto es el sueldo al cual se accede, el salario al cual se accede y las condiciones de contratación. En general, los salarios tienden a no ser necesariamente salarios que te permiten obtener un alto ingreso en los primeros años de ejercicio, digamos, o a lo largo de tu carrera en general. Y también las condiciones de contratación muchas veces tienden a ser condiciones de contratación bastante precarias, no siempre con contratos asociados a seguridad social, por ejemplo. A veces por contrataciones por proyecto para desarrollar una labor y no necesariamente con seguros de salud implicados y entre otros. También las condiciones de trabajo tensionaban la colaboración, particularmente, y no sé si nos ocurre lo mismo en Uruguay, no sé si nos ocurre lo mismo en Argentina, particularmente cuando se hablaba del número de casos con el cual había que intervenir. Los números de casos, por lo general, eran números de casos que se podían atender, pero por la gran cantidad de casos en muchas ocasiones, el nivel de especialización en la intervención se veía disminuido. Lo mismo en materia de carga de trabajo administrativo. La carga de trabajo administrativo en muchas ocasiones tensionaba profundamente el trabajo colaborativo que podía desarrollarse en torno a la intervención. En materia de elementos personales también relevábamos que habían elementos que facilitaban la colaboración y algunos que la tensionaban. La facilitaba tener una cosmovisión común respecto a la intervención. Pero en Chile, la formación en trabajo social está altamente fragmentada, como parto diciendo al inicio. Entonces, de repente, personas que compartían el mismo título profesional de trabajo social no tenían una misma cosmovisión respecto a la intervención. Y los tiempos para intervenir eran acotados en muchos casos. Entonces, eso también dificultaba, digamos, poder llegar a acuerdos, poder hacer trabajo en red, entre otros. Otros elementos que solamente dificultaban la colaboración tenía que ver con los requerimientos burocráticos para poder desarrollar trabajo,
entre otros. ¿Qué hacen los trabajadores sociales en estos ámbitos para poder saltar de una u otra manera las dificultades que enfrentan en su trabajo en la implementación directa? La promoción del diálogo es un elemento que tiende a estar presente en cada uno de los casos, tanto en intervenciones de primera niñez como en intervenciones de personas mayores. También lo que tiende a estar presente fuertemente es la promoción de, un poco en la clave de denuncia, poder relevar aspectos en los cuales es necesario inyectar mejoras con rapidez. Mejoras en contrataciones, mejoras en los diseños de intervención, mejoras en condiciones laborales para intervenir. ¿Qué hacen también a nivel personal? Sostener a nivel personal deficiencias de la intervención. Si la intervención, por ejemplo, no dota de todos los recursos para poder desarrollar el trabajo, en algunos casos lo que nos enfrentábamos era que, o lo que nos compartían, era que muchos trabajadoras y trabajadoras sociales, por ejemplo, para desarrollar talleres o para desarrollar actividades, le sacaban materiales del colegio a sus hijos para poder desarrollar las actividades que tenían que desarrollar, porque el financiamiento de los programas no lo provee. A modo de algunas conclusiones de lo que hemos podido ir elevando, es que la colaboración entre trabajadores en Chile se ve fuertemente tensionada por elementos estructurales. Ya en algunos casos se facilitan, pero con alta frecuencia elementos como las contrataciones, condiciones de contratación, los diseños de las intervenciones, los sueldos, no necesariamente facilitan la colaboración y, por tanto, el tipo de intervención que se puede desarrollar con las personas beneficiarias de los programas. Los trabajadores sociales hacen esfuerzos, en algunos casos, que son crítica, es que estos esfuerzos personales que las y los trabajadores sociales hacen para poder en algunos pero también tiende a ser muy beneficioso en algunos casos para condiciones estructurales que son ineficientes para sostener el trabajo. Ya, de alguna u otra manera, se genera como una suerte de subsidio inverso. Se subsidia por parte de esfuerzos personales condiciones que debiesen estar aseguradas desde el aparato estatal para el desarrollo de las intervenciones. Eso quería compartirles por ahora, no sé si quieren, para que después podamos abrir preguntas y comentarios. Ajá. El equipo no te reconoce el estado. Muchas gracias, Carlos. La verdad que sí, tiraste varias cuestiones como para poder retomar. ¿Seguimos nosotros? Buenísimo. O la compañera de Uruguay quiere, sí, después. Sí. Está bárbaro, gracias, Rafa. Hola, Vero. No, estamos tratando de solucionar los problemas técnicos porque nosotros los escuchamos muy bajito porque estamos sin micrófono, sin parlante, perdón. O sea, el parlante que tenemos no nos reconoce la modalidad que tendríamos que tener, por eso estábamos tratando de solucionar eso. Bien, ¿y quieren seguir ustedes entonces? Sí, igual no, danos un segundito. Bueno, Dale, tranqui. bárbaro. Vamos a cambiar de compu a ver si podemos solucionar eso y ya nos conectamos. Un segundito. Bueno, bárbaro. ¿Toman un botón? Sí. Rayos y centellas. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha.
pero ahora ponen la No nave. estaba apagado. Ahí, la flechita. Acá. Nosotros escuchamos bien. A ver, Javier, eso. ¿Este? Ese. ¿Este? Sí. Tal vez hay que cerrar acá para que no se Sí, acople. bien, bien. Ahora sí creo. ¿Puede ser? A ver, Hablen. denos un saludo. Hola. Hola. Se ha visto Bueno, la luz, ahí está. maravilloso. Ahí va. Ahora siguen ustedes, Vero. Si te Bueno, parece, después bueno. hacemos una Un conversación al conversatorio, final. sí, sí. Sí, sí, si quieren seguimos nosotros. ¿Sí? Súper. Bueno, un poco, o sea, en la línea de lo que Carlos planteó varias cuestiones que tienen que ver con el presente. Nosotros un poco íbamos a compartir con ustedes un poco esta cuestión, ¿no? Desde esa perspectiva de historia, decir, bueno, desde dónde venimos para hablar algunas cuestiones que ya, digo, acá los estudiantes ya tienen varias preguntas para hacer sobre el presente de nuestra profesión, ¿no? Un poco era remontar, ¿se escucha ahí? Sí. Remontarnos a cómo surge el trabajo social en Argentina, que es 1930, a muy poco tiempo de haber surgido la primera escuela justamente en Chile, y un poco mostrar esta cuestión de dónde surge, con quiénes surge, ¿no? Y en esta idea de que tiene antecedentes, ¿no? En la creación de cursos de visitadores de higiene, que surge muy relacionado al movimiento higienista, que surge justamente en un museo social argentino que tiene que ver con una mirada ilustrada, europea, ¿no? Donde hay una cantidad de antecedentes que nosotros siempre decimos, ¿no? En realidad, cómo se van concatenando las cuestiones y que no quiere decir que de un día para el otro apareció la primera escuela, sino que cómo hay algunos antecedentes que van haciendo ese camino y como parte también, ahora vamos a ver, de las condiciones de posibilidad de esta escuela. Ahora bien, en los cursos de momento, ¿no? En esta escuela, cómo aparece con una importancia tal, ¿no? En la idea de responder a las necesidades del momento, en mejorar la organización social, en tanto poder, digo, hay como una cantidad de elementos que tienden a ubicar a la formación de estos primeros asistentes sociales en ese momento, porque la escuela es de servicio social en ese momento, y cómo aparece un profesional que va a estar encargado justamente, como dice ahí, curar los males que corroen a la humanidad. No nos vamos a detener, hay cuestiones históricas muy interesantes para poder leer, pero que tiene que ver un poco de cómo surge esta primera escuela, y en esto de lo que decía recién Carlos, ¿no? Bueno, decir, bueno, ¿cómo está la formación hoy? La formación en Argentina, fíjense, inicia con un plan de estudio de 2 años, muy acotado, ¿no? Y que rápidamente va a ir tomando fuerza, se va a ir incrementando, pero lo importante es, hacemos este rastreo un poco para dar cuenta de cómo está atada la formación a todo lo que tiene que ver con la medicina en ese momento. Por eso, ¿no? La higiene social, la biología humana, pero también con cuestiones que tienen que ver, ahora vamos a ver, con condiciones de posibilidad, con un momento de nuestro país que es un Estado liberal oligárquico y un modelo agroexportador. ¿Sí? Por eso también las materias relacionadas a ese momento del país. ¿Sí? Y bueno, podemos ver rápidamente cómo esta escuela empieza, ¿no? A plantear, a incorporar más años de formación, a poder, ¿no? Ir creciendo paulatinamente, y ahí hay un dato de color. Hoy, esta escuela que surge, esta formación que surge en la década del 30, en los últimos estudios que se hicieron, que datan del 2021-2022, hay 28 carreras universitarias públicas, 6 carreras universitarias privadas, 45 espacios, institutos de formación que no son universitarios, que son terciarios, que son públicos, 45,
y 15 institutos terciarios que son de carácter privado. Que es un dato, ¿no?, que después también podemos discutir acerca de, y charlar y conversar acerca de cómo va adquiriendo la formación, las particularidades, ¿no? Vamos a pasar esto, ahí hablamos un poco de las materias, de cómo es considerada la asistencia social en ese momento, ¿no? Cómo aparece nombrada justamente las instituciones de servicio social, con una gran importancia para la época, ¿no? Y como parte de un modelo y de un proyecto de país, ¿sí? Y ahora lo que nosotros decíamos es, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que esta primera escuela, ¿no?, aparezca, ¿no? Y ahí nosotros insistimos mucho en la formación de que cuando hablamos de condiciones de posibilidad, por ahí nos separamos de esta idea de contexto, ¿no? O la aglutinamos o la traemos, pero la queremos ver en proceso, ¿no? Hay, como decimos ahí, confluencia de elementos, situaciones, es decir, ver qué elementos, qué configuraciones de lo social en ese momento se dan para que realmente aparezca esta carrera. ¿Y por qué no antes? Porque en realidad también la creación de la primera escuela en Chile da un impulso regional para pensar de que el Estado, de que hay algo que hacer, de que hay que intervenir frente a las problemáticas del momento, ¿no? Y ahí, cuando nosotros hablamos de condiciones de posibilidad, vamos a trabajar como un eje, ¿no? Un eje son las condiciones de posibilidad, pero otro eje también tiene que ver el lugar del Estado, otros actores claves que están en la creación del trabajo social, pero no solamente en el momento de surgimiento del trabajo social, sino también en el devenir histórico, ¿no? Es decir, desde 1930 a la fecha, nosotros tenemos que prestar atención justamente a cuáles son las condiciones de posibilidad para que haya movimiento, para que se recree el trabajo social, para que se modifique, ¿no? Y ahí nosotros hablamos de, en el momento de surgimiento, el movimiento higienista, ¿sí? Es decir, un movimiento higienista que tiene que ver no solamente con profesionales de la medicina, sino con intelectuales, con políticos, ¿no? Donde plantean la necesidad de racionalización de las prácticas, ¿no?, que están destinadas a dar respuesta a la cuestión social del momento. Argentina, un momento, ¿no?, como decíamos hoy, de integración, un momento de, se habían producido todas las luchas internas, ¿no? Y estaba fuertemente planteado la creación de un Estado-nación, y el movimiento higienista, como parte también del tercer punto, que es el reformismo social, va a plantear, ¿no?, va a plantear la necesidad de racionalizar las prácticas. Cuando decimos racionalizar las prácticas, es decir, hasta ese momento, quizás en alguno de los países de ustedes también pasaba esto, había sectores de la beneficencia, de la filantropía, que se encargaban, que eran los sectores que que se estructuraban para dar respuestas a las problemáticas del momento, ¿no? Y el movimiento higienista justamente va a plantear la racionalidad científica positivista, que es el segundo eje en términos de condiciones de posibilidad, ¿no? Esa racionalidad científica positivista que incorpora esta nueva profesión, que le da un estatuto de ciencia al trabajo social. Fíjense que hasta el día de hoy en Argentina hay momentos en donde se discute esta racionalidad científica y se discute, ¿no?, la idea entre profesión y disciplina. Pero esta racionalidad científica que viene a plantear y se viene a sumar a la construcción de ese país, ¿no?, que tiene, por un lado, aspectos altamente positivos, porque justamente implica pensar a la población y no pensar en las dádivas ni en la forma discrecional que se venía atendiendo a la profesión, a la población, es decir, las damas de beneficencia venían planteando, ¿no?, intervenir frente o dar respuesta a algunos sectores y a otros no, a la niñez, a las mujeres, a manejarse en cuestiones que tienen que ver con una buena voluntad y cuestiones que tienen que ver con la moralización, y por el otro lado aparece esta racionalidad científica contrastando eso, es decir, no, pensando en la idea de población, pensando en que hay que tener estadísticas, que hay que conocer, que hay que tener elementos científicos para poder no solamente conocer, tener un diagnóstico de situación, sino también para estructurar respuestas.
Y ahí ese movimiento higienista, desde la mano de esta racionalidad científica, es que justamente van a plantear la necesidad de la creación de la primera escuela de servicio social. Ahora, esta racionalidad científica positivista, que tiene estos aspectos que podemos decir más de carácter propositivo, tiene su contraparte más negativa porque la racionalidad científica, el positivismo en Argentina, va a encarar justamente una idea de divisiones de clases, va a encarnar aquellas cuestiones que tienen que ver con quienes se encuentran adaptados y quienes no, quienes forman parte de esa población. Entonces aparece esta idea de civilización y barbarie, es decir, aquellos que no se suman a este modelo de país, o directamente no aquellos que se suman, sino a algunos sectores de la población van a quedar excluidos prácticamente, como es el indio, el mestizo, ¿no? Y ahí aparece una construcción de un sujeto rebelde, de un sujeto peligroso, de sujetos que son justamente prácticamente excluidos de lo que hoy llamamos, ¿no?, ciudadanía, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esta condición de posibilidad fue muy importante y después lo vamos a ver cómo arrastramos y llevamos parte de esta racionalidad. El reformismo social, que es justamente que hablamos en términos también de cómo aparecen diferentes actores, ¿no?, en este momento en la disputa política de la construcción de este país. Este movimiento higienista formaba parte de este reformismo social y es justamente aquellos sectores que tienen la idea de empezar a pensar y de discutir algunas cuestiones acerca de qué es lo que está pasando en el país, empezar a debatir y empezar a pensar también algunas propuestas. Ahora bien, este reformismo social va a plantear algunos debates, va a plantear algunos temas en términos de cuestión social, pero lo que no se va a replantear es una cuestión de fondo, es decir, ver la estructura de este sistema que era justamente ese Estado liberal oligárquico, liberal que era el que estaba presente en ese momento, ¿no? Es decir, el trabajo social surge en un momento, surge desde la mano de este movimiento higienista, desde este reformismo social, pero en un Estado signado justamente por una oligarquía terrateniente y totalmente liberal. Y ahí es lo que nosotros decimos, ¿no? Cómo algunas cuestiones que son condiciones de posibilidad se reeditan a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo este liberalismo de principios del siglo XX aparece justamente intentando con un margen muy escaso de intervención, ¿no? Porque pensemos en esta idea de liberal de que todo se resuelve vía el mercado, en ese momento, ¿no? Vía o medidas represivas. Y este Estado liberal oligárquico que en realidad empieza a plantear unas incipientes respuestas frente a la cuestión social atadas a esa racionalidad científica, ¿no? Y lo toma como una intervención, como una obligación, ¿no? Es una obligación para mantener la cohesión social, para mantener justamente las diferencias políticas que había, porque cuando hablamos de reformismo social y hablamos de movimiento higienista, no hablamos que todos son del sector liberal, sino que hablamos de conservadores, hablamos de sectores de la Iglesia Católica, sectores reaccionarios a la Iglesia Católica, es decir, hablamos de una multiplicidad de actores que se van configurando, ¿no? y que dan cuenta de estas condiciones de posibilidad. Y el modelo agroexportador lo hacemos así como un poco, como medio ágil, porque bueno, es como cada uno de estos puntos y condiciones de posibilidad nos llevarían a estar mucho tiempo, pero este modelo agroexportador justamente es parte de este Estado liberal oligárquico y que genera condiciones de posibilidad, ¿no? A nivel internacional, pero también como fruto de asumir esa división social internacional del trabajo, en realidad en ese movimiento de exportar y de producir, lo que va a ir planteando tiene que ver con un modelo que también genera condiciones para una integración social vía el trabajo, ¿no? Entonces ahí aparece quiénes son aptos para el trabajo y quiénes no, y un modelo agroexportador que también va a generar, por un lado,
¿no? El ingreso de divisas al país y va a generar una fuerte impronta de relaciones con países como Inglaterra y avances en materia de infraestructura, ¿no? Porque ahí es los ramales de trenes en toda la República Argentina. Fíjense, por ahí uno mira, ¿no?, los países y dice, bueno, Argentina tiene, ¿no?, un territorio amplio, diverso, con una geografía y con una diversidad de todo tipo, social, cultural, ¿no? Entonces, fíjense que este modelo agroexportador fue posible de generar también condiciones nuevas de crecimiento para la Argentina, pero a la vez también introdujo cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con la cuestión social del momento. La masiva inmigración es uno de los elementos claves que da lugar a las problemáticas que tienen que ver con vivienda, con hacinamiento y con condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, las malas condiciones de trabajo en ese momento forman parte, ¿no?, de dos espacios, tanto el taller, como se le llamaba en el momento, y las viviendas a través de todo lo que tiene que ver con los inquilinatos y las formas de vida de ese momento. Entonces, estas son las condiciones de posibilidad para que surja el trabajo social como profesión, porque va a tener estrecha relación con cada uno de estos elementos. Y cuando hablamos de esa racionalidad científica positivista, nosotros ahí hacemos hincapié justamente en una matriz teórica que hoy tenemos la posibilidad de hacer una crítica y decir, bueno, no, nos paramos frente a una matriz teórica crítica, ¿no?, que va a venir de la mano del marxismo, de la Escuela de Frankfurt, de la Escuela de Chicago, pero en esta revisión histórica que tenemos que hacer es decir, bueno, recuperar esa racionalidad científica que fue la que le dio lugar, cabida, posibilidad de surgimiento al trabajo social en ese momento, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes. Y bueno, y lo que decimos es esto, como a principios del siglo XX, ¿no?, este escenario, estos discursos, las prácticas, este orden capitalista moderno, ¿no?, capitalista moderno, da lugar a la demanda de agentes especializados, competentes, para intervenir en lo social, ¿no? Y argumentan y justifican, ¿no?, de alguna manera, en algún momento, en parte ese orden social que se compartía. Y acá lo que nosotros decimos, son las condiciones de posibilidad que tuvo, ¿no?, el trabajo social en su surgimiento. Y ahí algunas cuestiones, medio rapidito para poder pasar al último eje. Nosotros decimos que hay muchas implicancias de este surgimiento y que tienen que ver con el hoy, ¿no? Justamente ahí, el trabajo social estrechamente relacionado a la construcción de estatalidad. Es decir, el trabajo social surge de la mano del Estado, hay un Estado que le da ese lugar a partir de las políticas sociales, más adelante, pero que se construye a la par, ¿no? Y nosotros decimos ahí, hay un elemento que tiene que ver, ¿no?, con que el trabajo social tiene una autonomía relativa, ¿no?, en términos de intervención. El segundo punto, la inclusión de la carrera en un espacio laico, con fuertes arraigo en el reformismo social. Esto es un dato clave para la Argentina, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, si bien más adelante del 30 van a surgir algunos espacios de formación religioso, básicamente, mayoritariamente, la carrera de trabajo social, en esto que yo decía recién, la cantidad de universidades, institutos terciarios, tanto públicos como privados, son laicas, de carácter laico, y esto también da, ¿no?, una posibilidad de introducir otro tipo de matrices teóricas. El lugar legitimado en las políticas sociales, se empieza a legitimar este nuevo profesional en ese ámbito, ¿no?, de parte del Estado, ¿no? Las implicancias, la dimensión ético-política, que no se van a ver en ese momento, porque en esta idea de ser... alinearse a un orden capitalista, oligárquico, liberal en ese momento, va a plantear mucho más adelante las críticas, ¿no?, en esa relación con el Estado, ¿no?, en esa autonomía relativa. Entonces
va a despertar la crítica hacia las implicancias en la dimensión ético-política y las definiciones del propio trabajo social. Y cuando decimos el último punto, opciones teórico-epistemológicas, decimos, bueno, en realidad tenemos una colega hoy que es Hermida, que habla, ¿no?, que en realidad en la formación, y hacemos mucho hincapié nosotros con nuestros estudiantes, en plantear estas cuestiones de las matrices teórico-epistemológicas que tienen que ver, ¿no?, de cómo surgimos, de no desestimar, de no abandonar, porque forman parte de nuestro acervo y de nuestra identidad profesional de alguna manera, esa matriz teórica positivista con la cual surgimos, que aparece permanentemente, hay resabios y aparecen elementos que tienen que ver con esa matriz, por más que nuestra opción teórica sea dentro del marco de las matrices críticas, es tener bien en claro, ¿no?, que hay que tener una vigilancia permanente, ¿no?, acerca de estas opciones, ¿no? Rápidamente acá, lo compartimos, después vamos a compartir la presentación, hablamos de continuidad y ruptura y decimos, bueno, justamente este trabajo social que surge de esta forma va a tener procesos de ampliación, va a tener un devenir, y en esta relación con el Estado, justamente, se va a ir ampliando, se va a ir achicando, va a ir declinando o planteando mayores posibilidades de intervención en función, ¿no?, de esa relación con el Estado, en función de el carácter de la formación que vaya adquiriendo la formación, es decir, ahí nosotros tenemos algunas organizaciones como la FAUAT, que es la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social, que justamente viene planteando algunos ejes de discusión cada 2 años y que se viene replanteando justamente la formación. Entonces también el trabajo social ha ido adquiriendo diferentes formas en términos de continuidad y rupturas, no solamente en la intervención profesional, sino también en los espacios de formación. ¿Sí? Y bueno, y por último decíamos, ¿no?, compartir esto de, bueno, cómo surge el trabajo social, si hay algo que no lo hemos dicho, pero que en realidad el carácter femenino de la profesión, que tiene que ver con esto que dice las compañeras de nuestra casa, tanto Genolet, Lera, Schoenfeld, Frank, Ivonne, que es parte de nuestro equipo, en plantear que hay invariantes estructurales que están presentes desde nuestros orígenes hasta el día de hoy, ¿no? Y uno tiene que ver justamente con esta profesión femenina, y ahí hay toda una cuestión de género que nos atraviesa, que es altamente discutible por el lugar que ha tenido lo femenino en una sociedad altamente machista, ¿no?, que es todo un núcleo de debate que hasta el día de hoy sigue estando, una profesión de servicio donde aparece la idea de la asistencia como discusión central. De hecho, se está discutiendo fuertemente una ley de asistencia social en este momento, ¿no? Entonces ahí también se juega esta cuestión, ¿no?, de lo interventivo y que nos posiciona también en discusiones con otras disciplinas y que reedita de alguna manera la discusión entre la teoría y la práctica, podemos decir. Profesión y Estado, como decíamos, es una profesión que surge, que se desarrolla a la par del Estado, que plantea esa autonomía relativa y que nos enfrenta también, como actualmente estamos en un momento de lucha universitaria, pero también en una lucha sectorial por los espacios de trabajo, y en esto que decía Carlos, las condiciones de trabajo en Argentina en este momento, que no son las mejores, y ahí, ¿no?, en este eje es un eje muy importante porque aquello que nos dio posibilidades de surgir, de crecer, a la vez también nos va permitiendo ampliar o no las posibilidades de ejercer la profesión en el presente, ¿no? Y por último, la profesión y construcción de conocimiento, en esto que decíamos nosotros, ¿no?, y que de hecho Carlos traía un proyecto de investigación y que lo pensamos permanentemente en términos de aquellas cuestiones que tienen que ver con la intervención, pero también, ¿no?, cómo el trabajo social tiene que permanentemente, a partir de los espacios de formación y espacios de investigación, ¿no?, apelar a incidir desde el conocimiento, ¿no?, en las respuestas a la cuestión
cuestión social de cada momento histórico y de poder, ¿no?, generar justamente propuestas fundadas, argumentadas. Y para cerrar, porque ya nos fuimos, ahí compartimos, ¿no?, esta idea de cómo podemos decir los saberes de Estado, es decir, cómo el trabajo social, en esta idea, en estos espacios de intervención social, el Estado ha formado parte también de los propios saberes del Estado, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un núcleo importantísimo para seguir pensando y para seguir formándonos, que es conocer acerca del Estado, conocer acerca de las políticas públicas, conocer acerca de las políticas sociales, que es el ámbito, ¿no?, en el cual el trabajo social se ha desarrollado y continúa desarrollándose prioritariamente, sin dejar de lado, obviamente, aquellos espacios de intervención profesional en la parte privada, ¿no? Bueno, así nos seguimos, damos lugar a los compañeros de Uruguay. Gracias. ¿No tienen que dar permiso para compartir? Verónica, para compartir un PPT, ¿tenés que darnos permiso para compartir pantalla o cómo es? Presentación 30 de octubre se llama cantidad de... No, pueden entrar ahí y si no, pasámelo rapidito, me lo pasás por... fue mi vestido. Ah, no, pero ahora él lo descarga y ya... Sí, lo regresé. Es un PPT, ¿cierto? Sí, presentación 30 de octubre. Aquí está. ¿Sí? La voy a dejar en el escritorio para volver a poner el... Claro, exacto. No escucho lo que tengo. ¿Sabes cómo hago para el Meet, para compartir pantalla? Ahí fíjense ustedes, si tienen el loguito, les debe aparecer en el Meet para compartir. ¿No? Lo pasan por WhatsApp y lo bajamos. ¿Nos pueden habilitar para compartir pantalla, por favor? Está habilitado. Sí, hoy somos menos, igual, pero somos alrededor de 40. Está habilitado, chicos. Ya, voy ahora. Está habilitado. Ahí está perfecto. Bueno. ¿Voy moviéndote yo? No, voy ahí, te me dejas. Un chileno que toma mate, ¿no? Sí, Sí, ¿viste qué raro? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí se ve. Ahí se ve. Para que te vean, Ana. Ahí va. Ah, bueno. Sí. Ahí está. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, revisitando nuestros orígenes, así que es una visita que tiene que ser contundente pero concreta. Bueno, yo voy a tomar 3 aspectos, más bien me quise vincular, digamos, el desarrollo el recorrido de la disciplina, de la profesión, con momentos históricos del Uruguay. O sea, que marcaron de alguna manera una impronta especial, ¿verdad? Su inicio, mediados de siglo y fines del siglo XX, que tiene que ver justamente con un reacomodo, no en la matriz teórica, sí de alguna manera, pero digamos, la formación siguió teniendo cierta autonomía, salvo en el momento de la dictadura, que coincidimos con la dictadura chilena, argentina y el régimen también dictatorial que estaba viviendo Brasil, que todos caímos en la década del 70, ¿no? 73, 76, 73 Chile, nosotros, Brasil en dictadura y Argentina en el 76. Pero, claro, aquí hubo una ruptura muy brusca, muy dura, ¿verdad? Que no se debió a, digamos, se introdujo un mecanismo que no fue el diálogo, sino la fuerza, que obligó al cierre de las universidades, a repensar
al exilio, al encarcelamiento de docentes, estudiantes, y a una postura en ese momento de la Escuela Universitaria de Servicio Social, también, digamos, de respuesta y también de cuidado, pero digo, a estos acontecimientos que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, entonces, ¿dónde tengo aquí para pasar el próximo? ¿Acá? ¿Cómo bajo acá? Acá. Acá. ¿Tu presentación? Acá. ¿Cómo lo mueves ahí para ir al próximo? Ahí está. Ahí está. Y lo vamos. Bien. Sí, ahí está. De acá, ¿no? Sí, Con este. de la flechita. Bueno, como una profesión, como lo decían también las compañeras argentinas y de alguna manera el compañero chileno, pero primero una diferencia, digamos, notable entre los dos países es que Uruguay tiene, bueno, también de acuerdo a su tamaño, sería impensable tener la cantidad de ofertas de formación, ¿verdad? Siempre tuvimos una sola opción de formación, y bueno, al principio fueron más ligadas justamente a esa postura, a esa matriz del higienismo en escuelas que operaban, digamos, desde y con la visión higienista, médica, de cuidado, digamos, en ese marco nace la profesión. Y bueno, y también esto de todos los aspectos siempre fue muy permeable, tal vez por esa cercanía y por ese tamaño que el propio país tiene, ¿verdad? A todos los acontecimientos históricos, sociales, políticos, globales y nacionales, ¿no? Entonces también un poco la intención era mostrar esto, ¿no? Entonces, sin duda surge justamente en la consolidación del modelo capitalista y, digamos, atendiendo a las expresiones de la cuestión social del momento, ¿no? Y como profesión fuertemente ligada al Estado, únicamente, prácticamente en el caso nuestro, no sé si en este momento hay alguna iniciativa privada, digamos, en términos de ejercicio profesional despegado del Estado, ¿no? Entonces, surge como una especialización, ¿verdad?, en el marco de la división sociotécnica del trabajo, como operador al final de las políticas sociales, ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos cuando surge la primera escuela de servicio social? Que en realidad tiene que ver, decía, con esa matriz higienista y desde una mirada, ¿verdad?, desde que el trabajo y el ciudadano debía ser controlado y observado para que tuviera un buen rendimiento, o sea, también esa matriz productiva, capitalista, monopólica, ¿verdad?, del rendimiento y del trabajo, que en realidad era una intención también de favorecer ese modelo hegemónico, ¿verdad?, oligárquico, decían las compañeras argentinas. Entonces, pero ¿cuáles algunas singularidades del Estado uruguayo? Bueno, un Estado ampliado, intervencionista, y la impronta del periodo vallista, que fue uno de los valles gobernaron varios años, pero en este caso fue el primer valle, ¿verdad?, en 1903, Luis Valle Ordóñez, y un modelo muy precursor en términos de definición de políticas de protección al trabajo. Fíjense que en 1914 se aprueba la ley de prevención de accidentes laborales. En 1915 la ley de 8 horas, en ese momento eran 9 horas. En 1918 la ley de la silla, que obligaba a todas las empresas a tener una silla para que las mujeres tuvieran, sobre todo las mujeres, media hora de descanso. Y en 1932 creo que fuimos el primer país que aprueba el sufragio femenino. O sea, esto nos da de alguna manera un soporte y también una dependencia, ¿verdad?, desde una disciplina que va a estar vinculada justamente a este sector, ¿verdad?, de servicio, nos da una cercanía y también un compromiso y una responsabilidad de poder diferenciarnos, ¿verdad?, de la lógica política y de la lógica técnica, que sigue siendo una tensión y un conflicto, ¿verdad?, desde siempre, y lo seguirá siendo. Decía Gramsci que en realidad la lógica política actúa conforme a los fines y la lógica técnica conforme a los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que difícilmente vamos a estar de acuerdo cuando el político dice
no habrá viviendas para todos, o el hambre cero, cuando nosotros sabemos que para llegar desde la lógica técnica a conseguir viviendas para todos o hambre cero, vamos a actuar de acuerdo a los fines y por lo tanto va a ser muy difícil que eso y esta es una tensión que siempre estuvo y seguirá estando. Otro elemento que también es singular en el caso uruguayo es el temprano y radical proceso de secularización. Si bien en los inicios, digamos, de los años del siglo, digamos, que estamos refiriéndonos del siglo XX, estaba de alguna manera convocada la iglesia para lo que eran los hospitales, ¿no? Las monjas eran las que curaban, ¿sí? Prontamente la secularización, se sacaron las imágenes, se corrieron a las monjas y quedaron subordinadas al poder médico, ¿sí? Entonces digamos, la iglesia cuidaba y los médicos y la corporación médica curaban. Entonces, en 1918, o sea, también muy tempranamente, ¿verdad?, por texto constitucional se define la separación de la iglesia del Estado y la colocación de la salud como un bien a ser alcanzado, que según Barran, que es un historiador que hizo varios estudios sobre el disciplinamiento y la medicalización acá de la sociedad, dice, significó dar muerte a Dios y dar vida al cuerpo. Este modelo higienista predominante, entonces, y el papel de la corporación médica como modelo científico, se impregna también en lo que va después a ser la formación del trabajo social, en tanto ese modelo de diagnóstico-tratamiento, ¿no? Nosotros hacemos un diagnóstico para definir un tratamiento. Desde siempre fue así, o sea, más o menos seguimos estando con esta cuestión incorporada, digamos que nos deviene de la lógica. Lo otro que también es interesante, que tiene que ver también con aspectos ideológicos, es que justamente que en ese momento la idea del higienismo estaba asociada a la existencia de factores contaminantes que venían del medio externo al individuo, entonces que ponían en peligro al individuo en términos de actor y de reproducción de la fuerza de trabajo si no se le cuidaba, ¿sí? Entonces se decía, por ejemplo, que los trabajadores tienen que rendir, su cuerpo se los permitirá y es una cuestión del Estado controlarles el cuerpo y la mente. O sea, esto no trasciende, digamos, el higienismo, trasciende la matriz de alguna manera de cuidado, ¿verdad? O de servicio, de política, y se coloca también en los aspectos ideológicos, ¿no? Fíjense que el doctor Joaquín de Salterain, que fue ministro de Salud, decía al respecto de esto, decía, respecto a los malos hábitos que les llevaban a estar enfermos, decía, en esos medios en los que viven los obreros, habitación malsana y taberna, es donde fermentan sus malas pasiones, que pervierten su espíritu y es donde se hacen comunistas con soluciones utópicas de mejoramiento social. O sea, este es un boletín, hubo una epidemia muy fuerte de sífilis y tuberculosis en la primera mitad del siglo XX, y bueno, este doctor fue uno de los ministros y se asociaba, entonces, y ahí estábamos, uno de los primeros lugares de trabajo del servicio social en Uruguay fue la lucha contra la tuberculosis, que sigue existiendo, ¿sí? Entonces, donde el control y la presencia del servicio social, o de aquel momento eran visitadoras sociales o visitadoras de higiene, que así fue como surgimos, ¿verdad?, hace que colocar en esa postura controladora y de alguna manera disciplinadora también, de pronto de que si estaba en malas condiciones o se iba de copas, no iba a recibir la prestación o el remedio para curar su enfermedad. O sea, eso lamentablemente a veces se sigue metiendo en el hoy, ¿verdad?, desde los poderes o desde la ignorancia de quienes discuten, por ejemplo, que hay que disciplinar si se le da determinadas prestaciones. Hoy lo seguimos viendo, lamentablemente, tenemos que, los demás que reciben esas prestaciones nos deben obediencia y la obligación de hacer lo que les mandamos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos reafirman que el papel del higienismo, decíamos, es coherente con la hipótesis que sostiene el servicio social crítico, ¿verdad?, que se aplica como parte de un proyecto político de las clases hegemónicas.
¿Cuáles fueron los marcos institucionales de formación en este periodo? Bueno, en 1936 se crea la Escuela de Sanidad Pública y Servicio Social en el Ministerio de Salud Pública. En el 37, por iniciativa de una organización católica, fue muy breve su vida, una escuela de servicio social desde más la perspectiva del cristianismo y de la Iglesia Católica. Y en 1954 se podría decir que es la escuela, también desde el Ministerio de Salud Pública, que da como inicio a como con más consolidación, digamos, y más permanencia, tampoco tanto, porque en el año 57, ¿verdad?, ya se crea la Escuela Universitaria de Servicio Social, dependiendo de la Universidad de la República. Esto, de alguna manera, el formato académico tiene algunas variantes, no son muchas, pero sí las tiene. Ya a esta altura, desde el 1954, digamos, se había incorporado también algunas materias referidas a las propias del trabajo social, del servicio social, y otras como más de corte jurídico también, el derecho, la medicina, obviamente, la psicología, la criminología, ¿sí? Que también, de alguna manera, la Escuela Universitaria de Servicio Social, la EUS, las toma y agrega, ¿verdad?, otras, complementa desde otro, digamos, desde otro lugar, incluso rediseña, obviamente, la formación. En estos momentos, bueno, al 73 tenemos el golpe de Estado, y en el 75, bajo el régimen de facto, se validan digamos, los títulos de estas otras dos formaciones anteriores como servicio social universitario. Bueno, y en el año 92, la creación de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual ustedes forman parte, ¿no?, hoy. Entonces, ahora, ¿qué pasa en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, a nivel nacional, la segunda mitad es un siglo convulsionado, digamos, a nivel global y a nivel nacional, a nivel mundial, ¿verdad? A nivel local, bueno, hay cambios de partidos políticos y se empiezan a adquirir las primeras deudas con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto empezamos a morirnos ahogados, ¿no? Y ahí aparecen justamente las mayores dificultades en términos de generación de desempleo, inestabilidad, etcétera, bueno, crispación social, movilizaciones sociales, formación de sindicatos, movilización y fíjense que estamos hablando hacía pocos años que se había formado la Escuela Universitaria de Servicio Social, desde un paradigma también de una postura, porque veníamos observando lo que se estaba, yo no estaba en ese momento, llegué después, pero recogiendo un poco los testimonios de la época, ¿verdad?, desde esta cuestión también de reconfiguración, que lo vamos a ver más adelante, también de qué tiene que hacer el servicio social en un país, digamos, donde las injusticias crecen, el desempleo, bueno, y además que se venía observando hasta que lamentablemente se concreta el cercenamiento de los derechos en términos de derechos sociales, políticos, etc. Y que además se fue acompañando de huelgas, de movilizaciones, del Congreso del Pueblo, del surgimiento de una nueva fuerza política y también de la llamada izquierda armada. O sea, es el 50, el 60 y el 70, 3 décadas que son realmente muy movilizadoras y que todas las profesiones, pero ¿qué pasa respecto a la nuestra, que debe ser de las pocas, que solamente, donde el Estado permea mucho? El Estado en el sentido general, no el gobierno, sino todo lo que ocurre, ¿verdad?, en el escenario político, social, económico, sobre todo en si queremos estar a tono, y creo que hemos tratado de hacerlo, digamos, acompañar los procesos y la cuestión social del momento, ¿no? Bueno, a nivel mundial, el Cordobazo, la expulsión de Cuba de la Organización Interamericana, la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, hasta el retorno democrático en el 85. Bueno, ¿qué genera esta? Puede parecer que es una vinculación un poco lineal, tal vez que sí lo sea, pero bueno, la intención es justamente ver qué es lo que pasa en este caso con la formación de trabajadores sociales y los quiebres o los avances o los cambios que operan en el Estado o en el Estado del país en realidad, ¿no? Entonces,
En este caso decimos, bueno, aparece, creo que los compañeros de Argentina también lo decían, ¿verdad? En la reconceptualización desde algún punto de vista, bueno, esta cuestión de repensar no solamente como una intervención, digamos, al servicio del Estado, sino también, y de alguna manera ingenua o cómplice, de verdad, con la cuestión de, bueno, apaciguar o adaptar, ¿verdad?, los individuos al statu quo que en el momento se operaba como el indicado, ¿verdad? Entonces, empieza también a repensarse esta dimensión política y la dimensión técnica, ¿no? Política y ética, ¿no? Y bueno, en este momento y bajo esta, digamos, situaciones que se vivían, también hay un replanteo un poco de, bueno, ¿qué es lo que aparece entonces en este momento? Bueno, aparece una visión crítica, ¿verdad?, del trabajo social, que tiene que ver también con la postura crítica del análisis, y los cambios no se deben solo a los cambios, digamos, a la muerte del higienismo, sino que se debe justamente a lo que se provoca en términos de contexto. Entonces, una visión concientizadora, donde de alguna manera asumimos, se nos adjudica, o bueno, poco y un poco, que los asistentes sociales seremos agentes de cambio. ¿Ah? Ahí aparecen algunos soportes teóricos, tipo la educación popular, Paulo Freire, la teología de la liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también esto, según dice Kinnerman, ¿no?, estos movimientos, ¿verdad?, insertó a los trabajadores, a los profesionales, críticamente en la realidad socioeconómica, cultural y política, impulsando a elevar la capacitación y la creación de materiales propios de estudio desde una realidad propia, vivida, ¿verdad?, y la aceptación de que no hay disciplinas puras y que no hay disciplinas ideológicamente neutras, ¿sí? Este fue un cambio bastante trascendente, porque cambiando aquella percepción de que, bueno, el servicio social es una profesión que hace el bien sin mirar a quién, bueno, digo, estoy haciendo un poco digamos, de exageración, pero bueno, entonces, bueno, esto también impacta en la incorporación en los planes, los cambios en los planes de estudios desde un enfoque integrador e interdisciplinar, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el área de investigación y metodología, que era un área de las más flojas, ¿verdad?, en la primera década, en las primeras formaciones cuando se empieza la escuela universitaria, había sí estadística, había algunas materias, pero, digamos, se refuerza justamente el área de investigación y metodología. Por ejemplo, se pasa del 6% de las materias, ¿verdad?, en esta área que estaban en 1960 al 25% en el plan de 1992. Bueno, la Escuela Universitaria de Servicio Social se configura en un centro de estudiantes de denuncia, de lucha, de resistencia ante el cercenamiento de los derechos, con objetivo encarado, digamos, en un aprender a la gente a partir de un enfoque globalizador, crítico, como decíamos, ¿no? Bueno, y se incorpora, decía, esta dimensión ético-política, ¿no? Desde una de las cosas que, por ejemplo, tomo de los principios de la Declaración de la Federación Internacional de Trabajo Social, que se sostiene que el ejercicio profesional contiene una dimensión política no partidaria de la profesión, como consecuencia del poder y de autoridad, ¿verdad?, conferida a ellos por el Estado para actuar en nombre o con las personas dentro de los límites de los principios éticos de la profesión. O sea, somos de alguna manera el mediador para, digamos, para bien y para mal, no sin conflicto, no sin tensión, ¿verdad? Porque aquí justamente ponemos en juego esta cuestión de la subordinación o la autonomía en el ejercicio de la profesión, que se empieza a trabajar y se construye cada vez más, digamos, en términos también de alguna manera de acudir y de reforzar las organizaciones gremiales, la propia universidad, el propio rango, digamos, universitario desde la facultad, que coloca a los egresados, ¿verdad?, con una jerarquía diferente a cuando se trataba de una escuela o se trataba de la primera escuela, que eran visitadores o higienistas, ¿verdad?
Entonces, y también una visión que implica partir, digamos, una exigencia, una demanda o un encargo, ¿verdad? Debemos partir de una visión de totalidad, que por ejemplo, analizar la pobreza, interrogando al mismo tiempo, dice, aquí tomo a Nora Kim, ¿verdad? Al mismo tiempo a la riqueza, o sea, si nos ponemos a analizar la pobreza, pues veamos al mismo tiempo la riqueza, en tanto hay una totalidad en la que se condensan las relaciones entre ambas. O sea, aceptar esta perspectiva tiene consecuencias importantes, tanto de orden analítico como político. Si asumimos en nuestro análisis la categoría de totalidad, la pobreza no podrá ser significada sino como una relación entre los ricos y los pobres, o entre la mala distribución o la buena distribución. Y se comprende como tal, ya no será un accidente, ni una situación de riesgo, ni una patología, sino fundamentalmente una relación social. Y este esfuerzo lo está haciendo lo estamos haciendo desde la universidad, digamos, desde la academia, en términos de la diversidad de materias, ¿verdad? Y la conjugación entre materias teóricas, materias prácticas, o los ámbitos de práctica, digamos, y también los aportes de la investigación propia o de otras disciplinas, ¿no? Entonces, lo cual, dice, nos permitirá articular analíticamente campos que parecerían escindidos, como el económico, el político, el cultural y el jurídico, y relacionar fenómenos singulares con fenómenos globales. Bueno, hay un cambio, estoy terminando ya, en la matriz de protección social entre 2005 y 2020. ¿Ah? ¿Qué pasó en este periodo? Bueno, también viene de una crisis económica del 2002, una crisis de seguridad social, política, institucional. Nunca se habían visto los niveles de indigencia del país, nunca se habían visto los niveles de pobreza. La infantilización de la pobreza, el 50% de los niños nacían en niveles de pobreza en el año 2000, 2002. Bueno, ocurre un cambio de alguna manera de perspectiva política, de un trazo más progresista, ¿verdad? Dejando de lado, y esto implica también un cambio en términos de la oportunidad de la jerarquización del trabajo social. Se crea por primera vez el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005, se hace un plan de emergencia, un plan de equidad, se generan articulaciones institucionales, hay unas nuevas configuraciones de roles del trabajador social, o sea, los trabajadores sociales no solamente son operadores terminales, sino que participan en el diseño de las políticas sociales. Llegamos a tener hasta una colega ministra del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, hay una jerarquización de la profesión, una ocupación plena, la etapa de oro, digamos, del trabajo social, que lamentablemente no todo es azul, no todo dura permanentemente, pero hay una revalorización, la formación y la coordinación con la academia, un reconocimiento de los aportes académicos de parte, digamos, hay ahora, y se reconoce también a los interlocutores gremiales, en este caso la Asociación de Trabajadores Sociales de Asistentes Sociales del Uruguay. O sea, todo esto, un poco en esta idea de cuán imbrincado estamos en términos de país chico, de país homogéneo, mal llamado homogéneo, porque digamos es bastante polarizado también, pero en términos también de esta profesión que está muy apegada y pegada a lo que son los vaivenes del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, para cerrar un poco lo que es brevemente, después del 2020 apareció un corte, digamos, más conservador, más de derecha, de un gobierno que sale, como decía el propio presidente, con la motosierra a matar, a apagar todas las políticas sociales, o la mayoría, y hoy se está viviendo otra situación, ¿verdad? Bueno, para dejarlos bien complicados, tomé una frase, un concepto de Eduardo Galeano, que me ha hecho pensar bastante, y que tiene algo que ver con nosotros, no solamente. Eduardo Galeano dice, de los pobres sabemos todo. ¿En qué no trabajan? ¿Qué no comen? ¿Cuánto no pesan? ¿Cuánto no miden? ¿Qué no tienen? ¿Qué no piensan? ¿Qué no votan? ¿En qué creen? Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Nada más.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias y bueno, abrimos a... Falta. Abrimos a las preguntas. A ver. El que tiene la puerta. Ahí va. Gracias. Preguntas, comentarios. Ajá, a ver, acá están pensando. Mientras yo iba a hacer una pregunta, pero bueno, en general, obviamente, por ahí compartimos, digo, con Uruguay tenemos como muchas cuestiones compartidas, igualmente datos sumamente, digo, de la historia, ¿no? Esto que compartía recién Ana de cómo recién en el 2005 esta jerarquización, ¿no? Que en realidad en Argentina es un proceso que viene de la década del 40, pero que en realidad esa jerarquización, digo, no se acompañó por ahí con la formación, es decir, en la década del 40 se estructura el estado de bienestar en la Argentina, hay una jerarquización en los servicios de asistencia social en general, en las políticas sociales, pero por ahí el trabajo social va como contradictoriamente, va avanzando a otro paso, ¿no? Pero es sumamente interesante la exposición que hiciste, Ana, porque digo, como la cantidad de aires de familia y por ahí cuestiones, ¿no? Que nos separan en tiempos, en otros procesos. Y al compañero, a Carlos, lo que le iba a preguntar cuando él planteó esto de, que hablaba de algo como que las carreras, algo de que no estaban reguladas, o algo entendí mal yo quizás, pero ahí la regulación del Estado, digo, en esta idea de que cada universidad tiene su impronta, o sea, ¿cuál es la relación de la formación profesional ahí con la regulación del Estado? O sea, ¿cuál es la relación que hay? Las organizaciones del colectivo profesional, ¿sí? Están ahí como acompañando de alguna manera esta diversidad, digamos, de propuestas de formación. Sí. Bueno, lo que nos ocurre en Chile, de hecho actualmente en Chile estamos con toda una reflexión respecto a una ley de trabajo social que de una u otra manera reintegre el rango universitario propiamente tal de manera exclusiva en las universidades. Porque lo que ocurrió es que a inicios del 2000 se recupera la categoría de trabajo social como rango universitario en Chile, pero de una u otra manera eso termina siendo una burbuja, si lo ponemos en términos de Bourdieu, por decirlo de alguna forma, porque lo que ocurrió fue que sí, a inicios del 2000 se recupera el rango universitario que se pierde previamente en dictadura, pero siguen existiendo estas otras ofertas en otro tipo de casas de formación, digamos, de estudio. Entonces, hoy día, actualmente, bueno, más bien, en torno a eso mismo, cada centro de enseñanza termina formando conforme a currículums particulares, sin una necesaria regulación respecto a en qué forman, cómo forman, etc. La idea de avanzar hacia una ley que regule la exclusividad de la formación de trabajo social en universidades apunta a que ese terreno ausente, digamos, hoy día, pueda efectivamente hacerse presente para poder, de una u otra manera, marcar estándares en términos de lo que implica la formación disciplinaria. ¿Son centros públicos y privados? Centros públicos y privados, menos con formación religiosa, pero también hay con formación religiosa. Ya hay universidades, hay centros de formación técnica también con cariz religioso, pero efectivamente tienes públicos, tienes privados, tienes como la amalgama completa, digamos. Como vos decías que estaba altamente fragmentada, tiene que ver con eso. O sea, uno te formaste el ejercicio que desarrollás en una misma carrera. Exacto, compartiendo el título. Compartiendo el título, pero no en contenido, ni metodológico. Exactamente. Pero tiene grandes diferencias los programas, o hay similitudes, ¿cuáles son las diferencias más? O sea, por ejemplo, hay de hecho,
Lo que hemos podido identificar con algunos estudios es que tiene que ver, por ejemplo, como con los perfiles. Está asociado, por ejemplo, a que quienes estudian en cierto tipo de universidad, por ejemplo, tienen un perfil más gerencial de ejercicio de la disciplina. ¿Ya? Quienes, por ejemplo, estudian en otra universidad tienen, por ejemplo, una impronta de trabajo más comunitario. Quienes estudian en otro tipo digamos, de centro de estudio tienen digamos, un perfil más, no necesariamente positivista, podríamos decir hoy día, pero bien cercano a la aplicación de la técnica, del instrumento, y no necesariamente de una reflexión de carácter más crítico. Entonces, hay diversidad en el mismo terreno de la intervención, en la implementación directa. Sí. Igual quería aclarar, ¿se me escucha? Sí. Sí, hay una pregunta en el chat de cómo nos afectó la pandemia en trabajo social. Ahí lo leemos. Les contesto a la compañera. Dale, no, dale. porque se ve que fue un error mío saltear, digamos. Yo estaba tomando los grandes momentos. No es que haya una... Recién en el 2005 hubo una jerarquización especial en el 2005, pero hasta ese momento hubo lugares, digamos, hubo en la universidad una formación que compartíamos con otras, también con otros países, sobre todo con toda la corriente de conceptualización, sí, ¿verdad? Con Argentina, Brasil, sobre todo también Chile. Sí. Y hubo también una ubicación como, digamos, agentes como trabajadores en distintas instituciones y prestadores de servicio, ¿verdad? Pero más bien desde este lugar, más subordinados también, en el caso de la salud a la medicina, en el caso del juzgado o de la parte jurídica, digamos, subordinados, pero también singularizados, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo marcaba sobre todo, porque fue realmente un cambio muy profundo lo que vivimos, digamos, y también para significar, digamos, que la consistencia entre un pensamiento menos conservador, ¿verdad?, en la concepción de políticas sociales, también permea el ejercicio de las profesiones, no solamente la nuestra, pero la nuestra en especial porque, digamos, nuestro ámbito, primero no es nuestro, pero además nuestro ámbito es el Estado, ¿no? Pero la generación de profesionales antes del 2005, la ubicación en distintas organizaciones estatales y privadas, todo lo que fue también los ámbitos de las organizaciones no gubernamentales, la producción de conocimiento, ¿no? Todo esto se dio, digamos, antes del 2005, en términos, tal vez en la premura del tiempo, la cuestión está más bien, fue una elección de tomar como tres momentos, ¿no? Dentro del siglo, digamos, me dejó este vacío, pero te agradezco la observación. Sí, pero Ana, se entendió en ese sentido de lo que vos decís, se entendió perfectamente que era un momento particular. Acá tenemos dos preguntas, pero vamos a leer primero la de los compañeros. Quería preguntarles a los compañeros de Uruguay y Chile cómo afectó la pandemia de COVID-19 la práctica del trabajo social en sus países. ¿Qué cambios consideran que ocurrieron, quedan o volvieron a como eran antes de la pandemia? ¿Uruguay? ¿Uruguay? Pregunta. Acá tuvimos la consigna del Estado fue libertad responsable. Libertad responsable, o sea, manejar con cuidado de alguna manera las prohibiciones y asignar a cada individuo la responsabilidad. En términos del trabajo social, el sector que más estuvo expuesto, digamos, obviamente fue el sector de la salud. Y ahí también los colegas que estaban, en este caso no hay ninguno, no tenemos a nadie acá en este sector. Pero bueno, llevó a un mayor trabajo a través del Zoom, a través de la suspensión de algunas acciones, pero digo, no sé, Sabina, si tenés alguna otra opinión. No, yo por ahí lo que considero es que sí, creo que nada, antes y después de la pandemia, claramente nada fue igual, ¿no? O sea, creo que fue un impacto bien significativo a nivel social en general.
Y desde la profesión, en nuestro caso, creo que también coincide con un cambio político. Y bueno, entonces también nos queda como raro de diferenciar, ¿no? Qué pandemia o qué aspectos sanitarios específicos y qué aspectos estatales específicos en tanto a la política pública de los cambios que con eso hemos tenido. Entonces, desde ahí por ahí puedo encontrar como también la vinculación que se ensambla con la pandemia y sí, hemos tenido ahí como grandes impactos en términos de recorte, en términos de menos trabajo en territorio, en términos de programas sociales y programas que ya no se ejecutan. Desde ahí un achicamiento bastante significativo de nuestro campo de trabajo y de intervención. Entonces lo contextualizo y lo ubico también en ese sentido, o sea, asociado al cambio de gobierno que tuvimos. Un poco eso. En el caso chileno, bueno, yo creo que los elementos generales nos afectaron a nivel digamos, planetario, pero si pensamos como en el ejercicio de la intervención profesional en Chile, yo creo que la pandemia vino a profundizar en muchos, lo quiero poner como en dos términos, uno la intervención profesional y segundo lo que implica la formación disciplinar. En el marco de la intervención profesional, efectivamente para compañeros trabajadores sociales que estaban implementando programas, esto supuso complejidades importantes. Primero, en términos nuevamente estructurales, si antes en algunos casos se enfrentaba fuerte precarización, esto precarizó muchísimo más las condiciones de intervención, sin lugar a dudas, porque por ejemplo, en algunos casos esto implicó el encierro, como en todos casos, digamos, pero en particular tener que sostener procesos de intervención al interior de los hogares, pero sin necesariamente apoyos adicionales de parte de las instituciones con las cuales trabajaban. En algunos casos, y en los casos en que sí había apoyo, de cosas súper pedestres, pero que sostenían la intervención. Cuentas de internet, por ejemplo. En el caso chileno, nosotros entrevistábamos a compañeros y no necesariamente todos tenían planes de internet de alta gama en sus hogares y que tuvieron que comenzar a sostener con fondos propios porque muchas instituciones no sostenían esos recursos para que pudieran intervenir. Eso como en términos de condiciones estructurales de intervención. Metodológicamente la intervención misma también se vio modificada. O sea, por ejemplo, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con los casos de la red proteccional de infancias, ya en los casos de tratamientos de violencia, etcétera, eso se tuvo que modificar fuertemente porque las intervenciones por Zoom para hacer una entrevista de caso, por ejemplo, no podían llevarse en condiciones de privacidad si muchas veces alguna persona posiblemente agresora estaba compartiendo el mismo espacio con la persona, digamos, con la víctima, tanto en infancia como también en casos de violencia de género y otros casos de vulneraciones graves de derechos. En algunos casos, como intervenciones de menor complejidad, sí se podían seguir manteniendo. Algunos descubrimientos que también veíamos con esto, ya como algo un poco más luminoso, un poco adelantándome a lo último, como qué cambios consideran que ocurrieron, quedan o volvieron, ¿qué queda? Uno de los elementos que se ha visto y que ha quedado es que, por ejemplo, antes lo que implicaba hacer intervención comunitaria o intervención participativa, cuando era presencial, tendíamos a tener menos asistencia de, por ejemplo, participantes de intervención, a reuniones de grupo, etcétera. Las plataformas virtuales, de una u otra manera, han posibilitado mayor participación a través de canales de virtualidad. La formación, sin lugar a dudas, que se vio modificada, sin lugar a dudas. Todo lo que tenía que ver con el ejercicio de las prácticas y etcétera, se modificó, se tuvo que llevar a los canales de virtualidad. En ese sentido, también efectivamente hubo que hacer todo un trabajo, digamos, en las distintas escuelas con sus distintos enfoques, etcétera, pero por ejemplo en términos de lo que implicaba el fortalecimiento de habilidades blandas para la intervención. Formar a través de Zoom, cuando de repente teníamos lo que decíamos muchas veces, el síndrome de las cámaras apagadas, donde los estudiantes no participaban, y etcétera, también nos llevaba a decir cómo acompañamos procesos de práctica preprofesional si no sabemos si tenemos a gente participando. Ese es otro punto. Ahora, también en el caso chileno, en muchos casos también lo que ha ocurrido es que la pandemia dejó instaladas ciertas condiciones de infraestructura para la docencia
que ha permitido democratizar la formación disciplinar. O sea, por ejemplo, hoy día hay programas de estudio en Chile que antes únicamente se daban al interior del aula y hoy día se han abierto estas modalidades telemáticas para formar a gente en los mismos programas, pero que no están necesariamente en la misma ciudad. Y eso ha sido súper importante también, en algún sentido, en términos de equidad, porque ha permitido también posibilitar que ofertas de educación lleguen a lugares donde antes no era posible que las personas accedieran por temas geográficos, por temas económicos, entre otros. Yo les devuelvo la pregunta, ¿y cómo lo hicieron? Lo mismo para ustedes en Argentina. Pues no sé si alguien quiere... Sí, en realidad compartimos. Sí, prácticamente. La verdad que al escucharlos compartimos prácticamente las mismas experiencias, ¿no? En este sentido, puntualmente en relación a lo que implica el sostener, digamos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, bueno, también ahí advertir, ¿no?, que esto de alguna manera puso en escena, ¿sí?, las condiciones concretas, ¿no?, de posibilidad en la que cada estudiante habita esos procesos de formación, ¿no? Nosotros nos encuentra justo en la particularidad de haber iniciado una corte cerrada en la sede de Gualeguaychú y bueno, en este sentido, ¿no?, aproximarnos a conocer, ¿no?, los contextos de extrema vulnerabilidad, ¿no?, en los cuales nuestros estudiantes sostienen, ¿sí?, el cursado y en ese momento ese cursado virtual, ¿sí?, de la carrera. Esto también de alguna manera nos llevó a pensar en la necesidad de preguntarnos, bueno, ¿quiénes eran los estudiantes que en este momento, ¿no?, en esta contemporaneidad, eligen, ¿sí?, estudiar trabajo social? Y en ese sentido, bueno, se nos fueron también presentando una multiplicidad de desafíos. Algunos sí pudieron ser tomados en el marco de una política institucional, digo, ¿no?, en esto de, bueno, cuestiones propias de gestión, ¿no?, de becas, de MODEM, de habilitar, digamos, algunos mecanismos que de alguna manera permitan sostener, ¿no?, los procesos de cursado, y otros, en algún punto, se constituyeron en desafíos a futuro, ¿no? En esto, digo, se me viene rápidamente la experiencia de ser también docente de cuarto año, ¿no? Y de repente cómo empiezan a aparecer otras demandas en aquellos estudiantes que comenzaron en un contexto de pandemia y que cursaron gran parte de su proceso de formación en este contexto, y de repente, bueno, la necesidad de, a muy poco tiempo de terminar ese proceso de formación, de uno revisar, ¿sí?, las propuestas de cátedra, de poder de alguna manera acercar, ¿no? Acercarnos a aquello que hubiese sido o hubiera sido en términos de un proceso de formación en otro contexto que no haya sido el de pandemia, ¿no? Digo, esto es la necesidad de decir, bueno, de ese acercamiento a las instituciones, a los procesos de práctica preprofesionales, a esas experiencias, a esos tránsitos, ¿sí?, que son propios de cuando de repente, ¿no?, la intervención, cuando de repente decimos nosotros el contexto áulico se transforma justamente también en ese proceso de intervención profesional, ¿no? De repente en esto de la construcción del vínculo pedagógico, digo, lo hemos también trabajado mucho, hemos escrito también en relación a esto, bueno, también de lo que nos implica a nosotros como docentes, muchas veces alejarnos, ¿no?, alejar esos rostros, esos nombres, encontrarnos en las instancias de examen final, de alguna manera sin poder tener ese registro más personalizado de ese estudiante de primer año que solíamos tener. Y bueno, creemos que en este sentido, como toda experiencia, ¿no?, que de alguna manera irrumpe en la realidad, va a dejar sus aspectos
que nos van a potenciar, otros que nos van a desafiar, otros que se van a tornar obstaculizadores, pero bueno, en relación, digamos, se me ocurrió por ahí pensar más en esto de lo que implicó en términos de acompañar, digamos, los procesos de formación, porque lo que tiene que ver puntualmente en relación a los procesos de intervención profesional por fuera, digamos, ¿no? de lo académico, tenemos absolutamente los lazos de familia con lo que han contado, ¿no? Es decir, estas dificultades propias, ¿no? En términos de recursos, en términos de sostener los procesos de intervención y también en lo que implican cuestiones vinculadas a esa dimensión ético-política, ¿no? Que siempre está presente en los procesos de intervención profesional. Digo, ¿cuántas veces por ahí uno se preguntó, bueno, a ver, ¿es posible sostener los procesos de intervención en estas condiciones, en este contexto, ¿no? Esto que vos advertías en relación a garantizar un espacio de cuidado, de privacidad, ¿no? De condiciones que son propias por ahí frente a algunas problemáticas o temáticas. Bueno, estas cuestiones también nos atravesaron y sin duda nos han llevado a seguir reflexionando y revisando también en clave de, como siempre decimos, ¿no? De pensar un trabajo social en el mundo. Nosotros sabemos que el tiempo es tirano, pero acá tenemos dos preguntitas. Una. ¿Sí? Hola, ¿cómo va? Bueno, nosotros teníamos unas preguntas un poco más de curioso nomás, y más como para los alumnos. También el equipo docente puede responder, ¿no? Pero nos daba curiosidad saber qué tan visibilizada estaba la carrera de trabajo social en Uruguay y en Chile, porque, por ejemplo, a mí de las 10 personas a las que yo le cuento que estudio trabajo social, 9 me preguntan qué es. Y después la segunda pregunta, que va un poco relacionada, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo está visto socialmente allá estudiar trabajo social? Porque es algo con lo que los estudiantes acá nos afrontamos, que básicamente si les decimos lo que estudiamos es, bueno, o te responden, te vas a cagar de hambre o vas a ayudar a los pobres. Y bueno, por eso queríamos saber cómo está visto allá. A ver, aquí. A ver. ¿Qué dice Uruguay? ¿Qué dice? A ver, acá vamos. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Dale, Es que no se va a cortar, no vaya a llegar. No te vamos a filmar. Dale. Dale. No te animado. Asignada. Desde ahí. No, para responder un poco la primera. Sí. Bien. Para responder un poco la primera pregunta, también no es como una carrera muy simple en el Uruguay. Acá en el Uruguay se ve todo lo que es la agronomía, la veterinaria, todo lo que está relacionado con el campo. Entonces como que lo social está un poco dejado de lado y tal, no es algo muy simple, pero dentro de todo nuestra generación, no sé, es una generación media chica también, entonces está. Y después la otra, sí, también un poco compartimos con lo que dicen ustedes, que el trabajo social es eso, o te morís de hambre, o vas a ayudar a la gente más necesitada. Entonces como que tienen ese punto de vista de lo que es el trabajo social, como llevándolo a un trabajo como... Está muy desvalorizado. Sí, está muy desvalorizado lo que es la carrera, y si nos ponemos a ver todo el contexto con el que conlleva el trabajo social, tiene una historia bastante larga y es una historia bastante interesante de conocer, y me parece que hay que valorar un poco más nuestro propio trabajo y valorarnos a nosotros como futuros trabajadores sociales que realmente lo merecemos, porque es una carrera muy, muy linda la que estamos estudiando. Qué suerte que está contento. Les pregunto, ¿qué es ser biólogo? ¿Cómo? ¿Qué es ser biólogo? Escuchan en Argentina, ¿cierto? No se escucha bajito a los estudiantes. Preguntaba a los estudiantes qué es ser biólogo. Soy licenciada en biología. ¿Qué les da a ustedes esa expresión?
No tiene idea, no tiene idea. Yo creo que también acá hay una configuración entre un poco añorosa o llorosa respecto a la cuestión. Primero, los trabajadores sociales que yo conozco, que hace años que trabajo y ya me jubilé, ninguno se murió de hambre. Incluso hemos tenido la posibilidad de sueldos decorosos. No te haces rico, obviamente, pero hoy con ninguna profesión te hace rico. Hoy lo que hace rico es el capital, no el salario. ¿Tá? Entonces, para una profesión en el área social tenemos muchas, y además apegada, como decíamos, muchas otras. El tema es que el trabajo social no tiene ese otro campo que es el del ejercicio liberal de la profesión, ¿sí? Que lo tienen la mayoría de las profesiones. Entonces, un psicólogo trabaja en un instituto de infancia y está en una relación de dependencia en un equipo con los trabajadores sociales, y a su vez trabaja en su consultorio haciendo clínica, haciendo terapia. Nosotros no lo hacemos a eso, trabajamos en el marco institucional. Acá en el Uruguay, los salarios están reglamentados, o sea, puede ser que alguna institución privada pague lo que se le canta. Todos tienen la obligación de estar bajo el régimen de la seguridad social. Puede ser que algunos no tengan, pero son la minoría. O sea, hay una observancia bastante fuerte respecto al cumplimiento de las leyes laborales. Entonces, es un mito que te morís de hambre. Acá, discúlpenme, no te haces rico, pero no te morís de hambre. Y acá acá en la región, en esta región, hemos egresado 600 trabajadores sociales desde el año 93 a la fecha. O sea, estos trabajadores sociales todos viven, y algunos muy bien. Tienen su casita, o están pagándola, tienen su coche, o están pagándola, tienen su familia, o están pagándola. Le pasa lo mismo al otro profesional. Hoy la profesión no es una carta de generación de recursos. Lo es el capital. El empresario, el capitalista, el que tiene una empresa, el que tiene una industria, el que tiene un campo, el que tiene, bueno, les va bien o mal, pero digamos, el patrimonio es lo que genera ganancia, lo que genera riqueza. ¿Sí? Entonces, lo que dice la compañera me parece que lo retomo, en tanto hay toda una... Sí, es cierto, cuando empezás a estudiar, decís, ¿qué estudias? Servicio social. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! Yo lo que les digo a mis nietos es que somos unos educadores de la gente mayor. O sea, nuestra labor es educativa, es transformadora. Ahora, tengo que tenerlo claro. ¿Qué es eso, abuela? Bueno, nosotros somos como los maestros, cambiando las diferencias porque son chicos, pero digo, hacemos con la gente un proceso, les enseñamos a trabajar mejor, les enseñamos a vivir mejor, les enseñamos a conocer mejor la realidad, les enseñamos a obtener los recursos o a generar los recursos con ellos. Así, eso como para niños de escuela, pero bueno, digamos, después si nos trascendemos a lo que son los aportes de las ciencias sociales, podemos hacerlo de otra manera. Ahora, dentro del campo de las ciencias sociales es una carrera reconocida, una profesión reconocida, ¿sí? Yo no podría decir qué es lo que hace un biólogo molecular, no tengo ni idea, pero capaz que él tampoco sabe lo que hace un trabajador social. O sea que también en esto creo que no está bien que sigamos alimentando ese fantasma de que nos morimos de hambre porque no nos morimos de hambre, o que somos el último orejón del tarro. Yo agregaría que también es interesante. Perdón, acá hay una compañera que estaba hablando. Yo le iba a agregar eso que por lo general cuando decís que estás estudiando para ser trabajadora social, te dicen, ¿qué hacen ahí? ¿Y de qué se trata? Porque tampoco, o sea, ignoran de la carrera, no tienen ni idea. O si no, por ejemplo, la otra vuelta, nos juntamos y la compañera, mi madre... Escuchan en Argentina, ¿cierto? Sí, escuchamos muy bien. No sé cómo fue que salió el tema, ahí va, ¿y qué hacen ahí? Y ella le respondió y dijo que éramos asistentes sociales también. Y ahí yo la corregí y le dije todo lo que habíamos dicho, porque digamos, ella se quedó con el concepto anterior. Visitadora. Claro. Sí, no, que eso también, hay veces que están errados y ahora las obras ya cambiaron. Y miren, hay muchos de estos estigmas. Yo tengo en mi familia varias disciplinas y, por ejemplo, el arquitecto se enoja cuando le dicen, haces un dibujito.
por ejemplo. Sí, el psicólogo se enoja porque la mamá dice, no le digo que viene el psicólogo, porque si no se cree que está loco. O sea, hay muchos estigmas respecto de las profesiones. Lo bueno es que sepamos, nosotros tengamos claro para poder explicarlo, ¿no? O sea que me pareció muy buena la pregunta. En el caso de Chile no es muy distinto. De hecho, bueno, tenemos hartos estudiantes que ingresan a estudiar la carrera de trabajo social en distintas casas de estudio en Chile. Y lo que también nosotros decimos, bueno, trabajo social tiene un campo ocupacional importantísimo, puede trabajar en instituciones públicas, en instituciones privadas, implementando políticas, etcétera. Al inicio tampoco se ganan tal vez grandes sueldos, pero yo estoy con Ana en eso. O sea, hoy día el sueldo no es lo que hace rico a una persona que garantiza movilidad social necesariamente. Ahora, yo creo que también hay algunos estigmas que es importante derribar, y ahí tenemos también todos una responsabilidad en dar a conocer el ejercicio disciplinar, que tiene que ver con que el trabajo social no solamente ejerce en la primera línea de la intervención. Como comentaba también Ana hace un rato atrás, nosotros en Chile hemos tenido ministras de Estado que son trabajadoras sociales, que están diseñando política pública. Tenemos progresivamente, yo me atrevería a decir en un porcentaje menor, trabajadores sociales que se dedican a evaluar la política pública. Yo creo que ahí tenemos un porcentaje menor, pero sí tenemos trabajadores sociales diseñando política pública, fuertemente implementando política pública, trabajando en organismos internacionales, etcétera. El campo ocupacional también en Chile es sumamente diverso. Cierto es que el Estado emplea a una gran cantidad de trabajadores sociales para la implementación, pero también hay trabajadores sociales que se dedican a la investigación y están focalizados en los temas de investigación desde una perspectiva disciplinar. Mis amigos sociólogos acá, no sé si estamos transmitiendo, me van a matar mis amigos sociólogos en Chile, pero yo siempre les digo, oye, si la ciencia social más antigua en Chile es trabajo social. 4 de mayo de 1925, loco, y es así, ustedes vinieron después. Y nosotros hacemos investigación igual, de alta calidad, de alto estándar. Entonces los campos ocupacionales son diversos. Ahora, sí es cierto esto que primero, ¡ay, qué lindo lo que estudia! Efectivamente, pero ahí nuevamente tenemos un trabajo que hacer por difundir tal vez de manera más permanente qué hacemos, qué se hace desde el trabajo social. Bien, y la última pregunta, porque hay una compañera, digo la última pensando en los tiempos, nosotros nos quedaríamos, obviamente, porque siempre hay para hablar. Dayana dice, hola, quería consultarles a los compañeros de Uruguay sobre las políticas de cuidado. Yo soy egresada de la Tecnicatura Universitaria de Cuidados en esta misma casa, y en mi formación tuvieron un lugar privilegiado los aportes de autoras uruguayas. Quería saber si la formación en trabajo social tiene alguna materia específica referida a los cuidados. No. Dayana, no tenemos ninguna materia específica, sí tenemos un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es de referencia, creo, es bastante nuevo, y sí ahí se abrió como un campo laboral. Pero eso todavía entiendo que no ha sido acompañado en el proceso de formación disciplinar. Todavía no, pero entiendo que, bueno, que va por ahí. Sí, muy similar en el caso, bueno, colgándome un poquito, ¿no? En el caso chileno también hoy día se está avanzando hacia la instalación de un Sistema Nacional de Cuidados, efectivamente instalado como un cuarto pilar fundamental del sistema de protección social en Chile. Ahora, en las carreras de trabajo social, efectivamente, como asignatura, no necesariamente está presente una asignatura en materia de cuidado. Habemos quienes lo trabajamos. Yo hago un curso anual con estudiantes en torno a temáticas de cuidado y dependencia, pero no necesariamente está instalado en los planes curriculares. Tiene que ver más bien como con los proyectos en los cuales uno va formando particularmente a estudiantes. Bien, y bueno, y ahí sí, quizás esta es la última porque dice... Sí, estamos en hora. Estamos muy en hora, y hay algo que resonó acá, quería preguntar a los compañeros uruguayos y chilenos cómo abordó el trabajo social los procesos durante y más principalmente después de las dictaduras que atravesaron como países latinoamericanos. Para otra charla específica. Es muchísimo, no me acuerdo quién lo hizo, pero digo, sí, acá también hubo como una resonancia importante acerca de ese momento,
Pero bueno, sí, tal cual, creo que por ahí lo podemos retomar, y iba a decir algo digo en esto, agradecer profundamente a Carlos, Ana, a la misma Marisabina, a Leo de allá y a los compañeros de acá también y a los estudiantes por participar, por prenderse en esta instancia, y siempre me queda algo de que Teresa Matus, la chilena colega, vino hace muchísimos años, creo que a principios del 2000, 2001, Sí, 2002, con ingresantes, y ella misma nos planteaba, o sea, ustedes, les hablaba a los estudiantes, ustedes van a estudiar una carrera que es muy importante. Entonces, ubicaba el trabajo social y digo, y tiene que ver con eso, recupero de Ana por ahí, esta cuestión que también la legitimidad de la profesión tiene que ver también con lo que nosotros vamos construyendo respecto de esto que estudiamos, esto que abrazamos como profesión. Así que... Sí, cómo nos miramos a nosotros mismos, yo creo que eso es fundamental por ahí, en el sentido también de qué sentidos le otorgamos a lo que hacemos, ¿no? Me parece que por ahí sería cuestión para retomar en otro encuentro, pero digo, esto aparece muy fuertemente en un proyecto de investigación de no hace muchos años y que está próximo a salir una publicación, y que justamente por ahí somos los propios trabajadores sociales los que no ponemos en valor muchas veces aquello que hacemos, ¿sí? A diferencia de a veces como otros nos miran en nuestros espacios socioocupacionales, y en este sentido creo que es muy importante lo que pudiste transmitir, Ana. Bueno, agradecerles. Un aplauso para todos. Si estuviéramos presentes, cerraríamos todos con una foto. Sí. Pero bueno, agradecemos y quedamos en contacto, bueno, para reeditar y para, bueno, seguir apostando a esta construcción. Así que, bueno. Las esperamos. Las esperamos por Salto. Bueno. También por Chile. Nos vemos. También por Santiago de Chile. Chao. Cierro nada más. Muy bien.